más. Hoy quisiera hablar de alcanzar tu propósito divino. Dile que está a tu lado, alcanza tu propósito divino. Y estamos en esa tarea, estamos en ese proceso. Hay una foto maravillosa ahí del Teide y Pico Viejo, de la vista de acá. Porque hay un propósito de Dios para mi vida, hay un propósito de Dios para la tierra que habitamos, hay un propósito de Dios para tu hogar, hay un propósito de Dios para cada nación. ¿Lo cree? Y estamos en ese reto de alcanzar esos propósitos. Hoy voy a hablar de un relato que aparece en varios libros de la Biblia y nos enseña lo sutil muchas veces que es el enemigo y las cosas que tenemos que enfrentar dentro de nosotros mismos para vivir la voluntad, los deseos y esos propósitos de Dios en nuestras vidas, propósitos divinos. El relato que voy a compartir hoy se centra en 4 personajes. Primero hay un profeta que nos revela o enfoca o nos habla del creyente portador de la palabra de Dios. El que tiene y cree en la Biblia. ¿Cuántos tienen y creen en la Biblia? ¿Cuántos hablamos de la Biblia? Somos de alguna manera, somos profetas de Dios porque proferimos o hablamos lo que recibimos en la palabra de Dios. Y guarda esa relación con Dios. El segundo personaje es un rey. El rey representa o es una autoridad, es un gobierno, es una potestad que opera, que está en el ambiente. El tercer personaje es el pueblo de Dios, aquí representado en Israel, que es la imagen hoy, varios siglos después, de la iglesia, del conjunto de creyentes, de cada uno de nosotros. Diga que está a su lado, soy parte de la iglesia. Somos parte de la iglesia porque creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y sabemos que su Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros. Así que sonríe otra vez, allí los que están en casa, diga, soy parte del pueblo de Cristo. Y por supuesto, el cuarto personaje que aparece en este relato es el mismo Dios. Hoy es el Espíritu Santo el que está operando, el que nos dirige, el que nos direcciona y el que vive en medio y en el creyente. Y vamos al capítulo 22 del libro de Números. Tuvimos la semana pasada un fin de semana poderoso, tanto viernes, sábado y domingo, nuestro 12 aniversario. Dios hizo cosas maravillosas y estamos ya metidos en eso que está haciendo Dios en las vidas. Números 22, versículo 1, quizá usted conozca esta historia, está en esos capítulos de la Biblia, 22, 23 y 24. Yo parafraseé algunos de estos versículos. Dice verso 1, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y ahí estaba el pueblo de Dios a las puertas de la tierra prometida por el Señor, a las puertas de cumplir las promesas de Dios, estaban a las puertas de la conquista y por eso especifica la palabra, estaban frente a Jericó. Estaban al otro lado del río, pero cruzando el río, ya apenas a unos kilómetros estaba la impotente y la gran ciudad de Jericó. Y habían pasado ya 40 años de desierto. ¿Cuántos años habían pasado? 40 años, y ya cuando uno está esperando tanto por algo, ¿qué está esperando? Cuando uno sabe que está ahí preparado, pendiente, algo que estás esperando por tanto tiempo, ¿cómo te encuentras? Nervioso, dice. Nervioso me acuerdo yo cuando venían los sabios de Oriente, los reyes magos. Uno se ponía nervioso a ver qué iba a recibir. ¿Cómo te encuentras cuando estás esperando algo? Sabes que a la vez no es que te lo vayan a regalar, sino es un desafío al que te has estado preparando y está ahí, casi lo puedes tantear, casi está de frente y tú dices, ha llegado la hora, diga conmigo, estoy preparado. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Preparado para alcanzar y para vivir esos propósitos de Dios en nuestra vida. Versos 3 y 4, ahí estaba el pueblo de Dios. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lave el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Aquí aparece este primer personaje que es Balac. Dice que era el rey de Moab, de la tierra que estaba en esa región. Y él se vio amenazado. ¿Sabe? El enemigo, cuando hablamos del enemigo, hablamos del diablo, de las huestes de maldad que operan en las regiones celestes en medio de nosotros. El diablo y las huestes de maldad de Tenerife saben que están perdidos. ¿Usted lo sabe? ¿Lo sabe o no lo sabe? Que el empuje de la iglesia, que cada hombre y mujer de Dios va a hacer y a producir que lo que dice Dios para esta tierra se cumpla, porque así lo creemos. ¿Lo cree o no lo cree? Diga, yo lo creo. Y así lo estoy viviendo, soy una fuerza de Dios, soy la sal de la tierra,
soy la luz del mundo para traer luz a una ciudad, a una tierra que anda en tinieblas. Entonces, de alguna manera, este rey representa todos esos poderes de las tinieblas que operan en las regiones. Y dice que Moab, llamado Balac, ese rey, el rey de Moab, se siente amenazado, se siente atemorizado, está angustiado porque sabe que ese pueblo llamado iglesia tiene el poder de transformar las cosas. ¿Lo cree o no lo cree? Tú tienes el poder de hacer algo importante en tu lugar de trabajo. Tú tienes el poder y la autoridad conferida por Dios para transformar la atmósfera espiritual donde tú te mueves. ¿Lo crees o no lo crees? Si no lo crees, no tienes nada que hacer. Pero si lo crees, digo conmigo, yo lo creo. En el nombre de Jesús. Y entonces el enemigo que lo presiente, que lo sabe, está amenazado, está angustiado, está preocupado. Dice el verso 16, sigue diciendo que este rey dijo, ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque este pueblo es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Entonces fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam, que era un profeta, y le dijeron las palabras del rey de Balac. En otras palabras, las fuerzas de maldad saben que tú y yo en Cristo somos más que vencedores. ¿Lo crees o no? ¿Eso quién lo sabe? Las fuerzas de maldad. Aquellas que operan contra nosotros, aquellas que intentan romper todo propósito de Dios en las vidas, en las almas de cada uno de sus hijos. Entonces estaban ahí, saben que tú y yo somos más fuertes. Ellos lo saben. La cosa es que si tú lo sabes. La cosa es si tú te crees que hay un potencial en ti, que hay una fuerza del Espíritu Santo, que hay un nombre que hemos cantado hoy, el nombre de Jesús, que rompe toda barrera y toda oposición espiritual. ¿Tú lo sabes? ¿Lo sabes o no lo sabes? ¿Lo sabes? ¿Lo agarras, lo crees, lo metes en tu interior? ¿Sabes que eres poderoso en Cristo? ¿Lo sabes o no? Diga, soy poderoso en Cristo. Humanamente no sé cómo soy, pero en Cristo soy poderoso. Ahí estaba. El enemigo sabe que está vencido, pero el enemigo no va a regalarte nada. El enemigo va a ofrecer batalla y va a intentar que tú desistas de conquistar todo el propósito que Dios tiene para tu vida. Es decir, que él no sale corriendo. El enemigo se parapeta en su posición, dice, esto me ha costado a mí mucho, me ha costado demasiado destruir un matrimonio, destruir un hogar, llevo generaciones trabajando el ADN de esta familia, las cosas espirituales, me ha costado mucho romper la vida de tantos niños, de tantos adolescentes, para que ahora venga un pueblo más poderoso que el poder que tengo yo y quiera reconquistar o conquistar todo aquello que yo he estado destrozando a lo largo de mi vida. Eso dice el enemigo. Entonces no te lo va a poner fácil. Pero él sabe que está perdido. ¿Lo entiendes? ¿Lo crees? Santo. Y ahí está. Mire, al mismo Jesús las tinieblas le hacían oposición. Jesús entraba a la sinagoga y muchas veces cuando pasaba por ahí, él me decía, ¿qué tienes con nosotros? Sal aquí, no te queremos, no eres bienvenido que sea Jesús, cállate y sal fuera. ¿O no era así? Entonces vas a tener oposición. La oposición te saca la fuerza que Dios pone en tu vida. Si no hubiera oposición, no podíamos ser valientes. O sea que la oposición está planeada precisamente para los valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos valientes nos siguen en las redes sociales? Levanta tu mano ahí donde está. Diga, yo soy valiente. Y aunque fuera débil, diga al débil, fuerte soy. ¿Por qué somos fuertes? Porque el Espíritu Santo y la palabra de Dios se hace real en cada una de nuestras vidas. Entonces va a haber oposición. Y Balac, ese rey de Moab, decide atacarle, pero él quiere garantizarse la victoria. Y por eso envía mensajeros a un profeta de renombre en aquel tiempo, el profeta Balaam. Y le ofrece una gran recompensa a cambio de que maldijera a Israel, porque este hombre, este profeta sabía que lo que él hablaba se cumplía. Dice, si tú bendices a este pueblo será bendito, pero si tú maldices a este pueblo será maldito y podremos vencerlo. Entonces, el mismo rey de Moab sabe que la lucha es espiritual.
Muchos siglos más tarde lo escribiría Pablo: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y contra potestades, contra los poderes de maldad, poderes demoníacos, poderes de oscuridad que operan en estas regiones. Usted tiene que entender esto. La lucha no es física, la lucha es espiritual, pero se desarrolla en el campo físico. Por eso es necesaria la oración, por eso la fe, por eso la paciencia, por eso todo el fruto del Espíritu Santo. Pero ya siglos antes de que Pablo lo escribiera, un rey pagano de este tiempo, el rey de Moab, lo tiene claro: la lucha es espiritual y necesito de rodearme gente espiritual para poder vencer a este pueblo. Y por eso es que va en busca del profeta. Entiende que Moab, que hay una guerra de palabras, porque lo que tú hablas con tu boca tiene poder. A veces tú no te lo crees, a veces tú no piensas en esto, a veces tú dices las cosas porque estás mosqueado como un energúmeno y le dices a tu hijo: es que te mato, es que te cojo, es que no sirves para nada, es que no haces caso, es que... Y tu palabra tiene poder. Y tú no eres consciente, pero el enemigo que sonda el mundo espiritual, si es consciente, agarra tu palabra, la palabra del padre, la palabra de la madre, la palabra de la autoridad, y dice: a esa palabra me acojo yo para destruir la vida de ese niño. ¿Lo puedes entender así? Tú estás en el trabajo y coges al jefe y despotricas de él porque el jefe cualquiera lo aguanta, porque el jefe y porque el jefe y porque este y porque lo otro y tal. Tú lo sueltas en el mundo espiritual, tú no eres consciente, pero el enemigo la agarra y dice: si este despotica del jefe. Y después va y habla y dice: Jesús, te amo, cuán hermoso eres, Jesús. ¿Entiende lo que le digo? Cómo opera el mundo espiritual. Y nos quedamos sin argumento, espiritualmente hablando, para frenar el alcance de los propósitos que Dios quiere hacer con nosotros. Pero entonces este hombre sabe que lo que tú dices, lo que habla tu boca, tiene poder. Por eso es importante muchas veces cuando oramos, aún en tu lugar de intimidad, poder vocalizar lo que le estoy diciendo a Dios. Claro que Dios es telepático también, nos puede leer nuestra mente, pero qué bueno decir: Señor, eres maravilloso, eres grande, mira lo que... Y porque cuando tú lo hablas, no solamente lo estás escuchando tú, porque tenemos oídos cerquita de la boca, usted lo escucha, ¿verdad?, cuando habla. También lo escucha el mundo espiritual que está alrededor, y está diciendo cómo usted está glorificando a Dios. Entonces es importante cada detalle que sale de nuestra boca. Moab lo sabía, el rey Balac lo sabía. Hablaba la pastora Evelyn la semana pasada del poder de la gratitud, de las palabras de contentamiento, de lo que hablamos con nuestra boca, de todas estas cosas. ¿Lo recuerda, verdad? Pasó el culto volando y estuvo 2 horas aquí compartiendo. Versos 9 a 13. Y entonces vino Dios a Balaam, que era el profeta, y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos. ¿Qué le dijo? No vayas con ellos. ¿Qué más le dijo? Ni maldigas al pueblo. ¿Qué más le dijo? 3 cosas. Porque bendito es. No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Me dijo que no fuera, me dijo que no maldijera al pueblo y me dijo que el pueblo es bendito. Dios le habló a este hombre, como Dios nos habla hoy. A veces las órdenes son claras, son sencillas y son directas. Y Balaam obedece. Qué bueno, ¿verdad?, cuando obedecemos. Qué bueno. Parece que ya está, ya se debería haber acabado el relato porque uno es obediente. Entonces ya se acaba el relato, parece ser que sí. Ya recibió la palabra de Dios, ya le dijo que no, y ya aquella gente se fue y se volvió a su tierra y le dijo: mira, que el profeta no quiere venir, que el profeta dijo que el pueblo es bendito y que el profeta dijo que no viniera. Jesús lo dijo con otras palabras, que también habla del mismo tema.
Ay, el que le diga tonto, estúpido a su hermano, mejor es que... ¿Conoce la palabra de Jesús? Y nosotros somos tan ligeros a veces al opinar de otra persona. Sobre todo en un mundo donde todo es opinión y toda opinión es respetable, se dice. Porque yo puedo decir lo que me da la gana. ¿Tú puedes decir lo que me da la gana? Claro que sí. Pero atiende las consecuencias de lo que está diciendo. Eso es lo que a veces no entendemos. Que en esta sociedad nos gusta hablar mal de uno, hablar de otro, despotricar y decir, eso está bien para el que no conoce a Cristo. Pero el que conoce a Jesús sabe que su palabra tiene poder. Porque Jesús es la palabra. Tenemos que entender la posición que tenemos en Cristo para avanzar conforme al propósito divino en nuestras vidas. Y algo básico es lo que estamos hablando con nuestra boca. Ahí parecía acabar el texto, pero no. Versos 15 a 19. Dice que volvió Balac a enviar otra vez más príncipes, más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam, al profeta, y le dijeron, así dice Balac, el rey, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos lo que ya le había dicho Dios, ¿verdad, no? Pues no dijo eso. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balaam me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Pero después él se lo piensa y dice, os ruego por tanto ahora que descanséis aquí esta noche, que reposáis, que dormáis, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. ¿Qué le había dicho Dios? Pero es que ahora vienen más honorables. Es que ahora la posición es mayor. Es que ahora me ofrecen más. Es que ahora... Yo diría que el domingo no trabajaba por nada del mundo porque el domingo era el día del Señor y el domingo yo tengo un compromiso y el domingo... Pero es que ahora me ofrecen 500 euros por ir un domingo. Ahora es otra cosa. ¿O no? Puede ser, yo no sé los compromisos que tú tienes con Dios. Yo sé que hay gente que trabaja el domingo, evidentemente. Por eso tenemos culto los martes, para que puedas venir el martes. Pero usted tiene que entender que nos pasa en la vida diaria. Ahora se repite la historia. ¿Por qué? Porque el enemigo va a insistir. Él sabe perseverar en sus intenciones. Y esta vez, como le digo, le ofrece mucho más, dice que va con más ruego, dice que son más honorables aquellos que manda, dice que hay más recompensa, y es más, le dice, haremos todo lo que tú quieras. Porque a veces sucede. Bueno, entonces, si ya yo pongo mis condiciones, sí. Porque ya le damos la vuelta a la tortilla de alguna manera, ¿no? Y dice, y te honraremos mucho. Hablábamos de la honra la semana pasada. Es decir, te haremos muchísimo billete, muchísimas cositas buenas. Y el profeta comienza a pensar, de alguna manera, que Dios cambie de opinión. ¿Alguna vez has pensado? A veces no lo piensas. Dios te dijo, no, eso no. Pero ya a la semana, bueno, a lo mejor Dios cambió de opinión. ¿Usted cree que Dios cambia de opinión como nosotros? Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ahí se ve el corazón de este hombre que ya trata de manipular a Dios. Y vemos cómo resurge la vieja naturaleza muchas veces en nosotros mismos. Porque el relato está hablando del corazón de nosotros, del corazón del hombre, aún del hombre, del Hijo de Dios. Entonces, este personaje en este momento está representando la dualidad entre obedecer a Dios o ceder ante las influencias, muchas veces de la sociedad, las influencias del mundo, el deseo de ganancia, los deseos personales. Y a pesar de tener ese don profético, Balaam se muestra incapaz de resistirse a la recompensa que le ofrece Balac. Y entonces busca maneras de obtener esos beneficios, y muchas veces lo hacemos nosotros. No queremos desagradar a Dios, no queremos desobedecer a Dios, pero al mismo tiempo, si entramos por esta rama, si lo hacemos de esta manera, quizá callamos nuestras conciencias. Entonces dice Balaam, que ya tenía claro que Dios le había dicho que no, dice, le voy a preguntar otra vez, ¿a quién? Ya no sabes lo que te dijo Dios. No te lo dejó clarito. ¿Por qué el corazón humano es así muchas veces? Porque somos así en muchas ocasiones. Entonces a veces dice, voy a ver qué me dice el otro.
voy a buscar otro versículo, porque ese versículo no me gustó. No me gustó porque no se adapta a lo que yo quiero hacer. Entonces ya Dios conoce la intención del corazón. Y por eso muchos quedan ajenos o paralelos al propósito divino. Porque ya, y no eres capaz de recapacitar, sino ya Dios me habló, Dios me dejó las cosas claras, no lo voy a hacer, no. Intentamos buscarle la vuelta. Voy a ver si otro profeta me dice otra cosa. ¿Te ha pasado? Voy a otro pastor. Pastor, ¿usted qué me dice? Yo qué le dijo a su pastor. No le voy a decir que me dijo su pastor, pues hágale caso. Porque como yo no sé lo que le dijo, usted sabrá. Pero vienen a ver si otro pastor le dice otra cosa. Y si no le dicen, pues voy al tercer pastor o a la tercera persona y vas buscando la consejería que tú quieres escuchar. Porque ya Dios te ha hablado y no quieres escuchar lo que Dios dice. Muchas veces no sucede. Porque en el fondo, muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y quiero que Dios bendiga mi voluntad, no la suya. Y buscamos eso de Dios. Y pasa. Versos 20 a 34, dice, vino Dios a Balaán de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaán se levantó por la mañana, qué contento estaba Balaán, enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y dice que y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. El asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaán al asna para hacerla volver al camino. Se imagina, vete, ¿qué haces aquí? Pero el ángel de Jehová se le puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y se imagina y apretó contra la pared el pie de Balaán. Se habrá rozado todo el pie y él volvió a azotarla. Tin, tin. Yo imagino que mosqueado estaba el profeta en ese tiempo. Seguramente le dijo 4 palabrotas al asna. ¿Usted se ha mosqueado alguna vez con su perrito? Porque le rompió el mantel o algo. Algo parecido. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, al ángel de Jehová se echó debajo de Balaán, y Balaán se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, en la cual dijo a Balaán, ¿qué te he hecho? Me has azotado estas 3 veces. ¿Cómo se lo diría? ¿Cómo podría hablar un asno? ¿Cómo habla un asno? Algo así, digo yo, ¿no? Yo es que soy muy imaginativo cuando veo estas cosas. Pero con la voz de mi mujer, claro. Broma. Y Balaán respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano y ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaán, no soy yo tu asna. Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. ¿Usted se imagina cómo es esa historia? ¿Cuán mosqueado tiene que estar el profeta para estar hablando con el asno sin ser consciente que está hablando con el asna? Eso me echaba chispa, ¿no? ¿O no? Piénselo. Tuvo que estar tan ya que si se cayó, que si esto, que lo otro, que si les cayó el pie. Y yo te mato, asna. Y el asna se pone a hablar contigo. No, pero la culpa es tuya. Y el asna, no. Y sigue hablando porque podemos llegar así a hacer muchas veces. Un estado de tanta excitación y de tanta locura que estamos hablando y no es consciente que está hablando con el burro. Sigue diciendo. Verso 30. Perdón, 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaán y vio al ángel que Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaán hizo reverencia. Entonces cambió todo porque ahora hay una visión más profunda y se inclinó sobre su rostro, y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna ¿cuántas veces? 3 veces. He aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Aunque tenía la orden de Dios, el camino era perverso delante del ángel de Dios.
el asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella, al burro, dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora si te parece mal, yo me volveré. Mire, cuando uno se mete en este texto, encuentra cómo funciona el mundo espiritual. Hay tanta enseñanza que por supuesto no se la voy a revelar toda porque no tendríamos tiempo. Estaría yo más de 2 horas. Solamente en esto, pero mientras yo leía así, pero cómo opera todo el movimiento del mundo espiritual. Primero vemos a Balaam que estaba contento porque cree que se ha salido con la suya. Que al final Dios me dijo que no, pero después me dijo que sí, así que tal, y he convencido a Dios, que él entiende que sus deseos son mejores que lo que Dios puede hacer con su vida. Él cree que le va a ir bien en la vida, que va a ir al rey, que se va a hacer rico, porque dice, ahora sí cuento con el respaldo de Dios, y es mentira. Sino que Dios conoce el corazón de Balaam y sabe la tendencia que tiene este hombre. Porque Dios conoce nuestro corazón, y como dice su palabra, y sus intenciones. Y por eso quiere tratar nuestro corazón, por eso Dios trata de trabajar dentro de nosotros, por eso vivimos muchas cosas que estamos viviendo para que veamos la realidad de Dios. Y a veces no somos conscientes, y a veces nos estamos chocando con la misma piedra 1, 2, 3 veces, como Balaam con la burra, y encima nos enfadamos con la burra, le queremos cortar la cabeza a la burra, porque a veces tienes compañeros de trabajo que quizás quieres cortarle la cabeza, pero son los hombres y las mujeres que Dios pone a tu alrededor, para que te des cuenta que hay algo mal en tu corazón y que Dios está tratando. Y eso lo está pasando con Balaam. Dios puede permitir cosas por la terquedad humana. Jesús escribía acerca del divorcio en una ocasión, Mateo 19. Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón. ¿Por qué? Por la dureza del corazón, dice Jesús. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, hay una especificación del mismo Jesús, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Es decir, a veces hay cosas en nuestra vida que no son el deseo de Dios, que no son la voluntad de Dios, que no son agradables de Dios, pero somos tan tercos, somos tan burros, y somos tan asnos y tan duros, que Dios permite cosas que no entran en el plan de Dios, que no entran en el propósito de Dios, que no son parte del propósito de Dios para tu vida, ni para tu casa, ni para tu tierra, ni para ahí donde desenvuelve. Y sin embargo las podemos vivir por la terquedad de nuestro corazón. Y eso está pasando con Balaam. Segundo, veo que hay ángeles que protegen al pueblo de Dios, que están posicionados en lugares estratégicos y no permiten que las maldiciones alcancen a la iglesia. ¿Usted lo sabe? ¿Sabe que hay ángeles que nos rodean? A veces se hacen invisibles, a veces son intangibles, a veces los puedes presentir, pero están ahí. Como decía la profeta, ¿sabes que hay ángeles en tu casa? Y me decía la semana pasada, nos está comentando eso, que están en las puertas, porque hay ángeles que están alrededor de este lugar, no solamente porque aquí está la iglesia, y aquí no puso el Señor, sino porque hay algo espiritual, hay una puerta que se abre en este lugar que tiene que ver con muchas cosas que a veces no alcanzamos a entender, pero están, que no vemos, pero son. Y ahí están, y no permiten que las maldiciones alcancen la vida de la iglesia y del pueblo de Cristo. Entonces, atención, que uno tiene que entender y saber en quién está confiando. Mire, hoy en día ya me ha llamado la atención, no sé si es que ahora me estoy fijando mucho o creo que está por todos lados. Hoy están de moda esas pulseritas rojas que veo a cada rato. El otro día estaba viendo la tele y hasta los presentadores tenían, digo, pero todo el mundo está con esas pulseritas rojas anti-mal de ojo. ¿Sabe qué pulsera le digo? Que se las ponen a los niños en la pierna cuando nacen, en el tobillo. Ahora está con esas cosas, o esos amuletos protectores cuando entras en la casa y te encuentras el ojo turco ahí pegado, el ojo turco. No, esto para la protección de la casa, esto porque si te hacen un mal de ojo, entonces llega ahí. Usted tiene que saber que estas cosas atan a las personas. Los amuletos protectores. Usted tiene que saber, como creyente, y tiene que determinarse a saber quién es su protector. Y lo digo porque sé que seguramente alguien puede tener en su bolso o en su cartera alguno de estos amuletos protectores que los tengo por si las moscas, es verdad.
Y por si las moscas tampoco está mal tenerlo. Es lo que piensa. Pero no sabe que estas cosas que proceden de las tinieblas y que desvirtúan la confianza en Dios, hace que aten tu vida. Porque usted tiene que determinarse en quién quiere creer, quién es su protector. Si la sangre de Jesús que está sobre nosotros o todo tipo de amuletos protectores que hay en nuestra vida. Pero tiene que determinarlo usted. Tiene que definir. Cada creyente se determina en lo que cree y quién es su protector. Pero no podemos jugar con una cosa y otra. Y por eso le insto a que si usted hasta el día de hoy ha tenido algún tipo de amuleto o tiene algún amuleto, que lo tire a la basura, que lo destruya, diga el nombre de Jesús, digo, porque mi protector es la sangre del Cordero y el nombre de Jesús que es poderoso sobre mi vida. Y Él es el que me guarda de todo mal de ojo y de toda historia que hay en el mundo espiritual y que intenta operar, porque lo intenta, sobre la vida del creyente. Alguien también me dijo la semana pasada, qué suerte tu casa. Digo, ¿suerte? Sí, el precio que lo encontraste, la condición y tal. Yo le decía, la suerte es para los que no conocen de Jesús. Lo nuestro es favor de Dios, decía. Lo nuestro es la bendición del cielo. Lo nuestro es la siembra y la cosecha. Lo nuestro es la recompensa. Lo nuestro es el esfuerzo. Lo nuestro es la fe. No tiene nada que ver con suerte. Suerte para aquellos que quizá no conozcan de Jesús y están en ese proceso de conocerlo. El favor de Dios. Entonces, en tercer lugar, veo que en este texto pasan cosas en nuestra vida diaria que muchas veces no vemos. Aunque Balaam no puede ver al ángel de Dios bloqueando su camino, su asno sí podía verlo. A veces Dios usa los medios más inusuales para comunicarse con nosotros. Y el asno nos recuerda de la presencia de Dios y de la intervención de Dios en medio de nuestra vida. Y a veces, muchas veces te voy a decir, las cosas no te salen bien y no avanza porque Dios trata de decirte algo que no alcanzas a ver, pero Él quiere que lo veas. Por eso estábamos diciendo en medio de la alabanza, Señor, ayúdame a ver. Y por eso el texto de Bartimeo que traje a colación, porque necesitamos ver. Porque cuando vemos, cambiamos la actitud. Se le quitó el mosqueo contra la burra, echándole la culpa a la burra, echándole la culpa a los demás, echándole la culpa a la situación, echándole la culpa a esto, a lo otro. Y cuando él ve el ángel, se da cuenta que cae y dice, ¡ay! La culpa era mía. La culpa es mía. Que he estado luchando contra la voluntad de Dios. Que he estado luchando contra el propósito de Dios. Entonces está ahí. Y hace que la visión, hace que cambiemos muchas veces la actitud. En cuarto lugar, parece que hay un arrepentimiento, pero no hay un arrepentimiento real. Dice que el ángel le dice, he aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Era el ángel protector del pueblo de Dios, y él sabía cuál era la intención de Balaam. Y el ángel dice, tu camino es perverso. Te iba a cortar la cabeza, porque eso no está bien, porque ibas a hablar mal de la iglesia, porque ibas a hablar mal del pueblo, porque ibas a maldecir, porque las cosas que ibas a proferir no son correctas. Y entonces parece que Balaam entra a razón, pero no es así, no se arrepiente de verdad. Observe la respuesta de Balaam. Balaam dice, yo he pecado, es verdad, lo he hecho mal. ¿Cuántos han pecado aquí? El que no haya pecado que tire la piedra, me voy a echar por si hay alguno que... He pecado. Y dice, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Él entiende que su pecado es que como profeta tenía que haberlo visto. No sabía. Y le dice, mas ahora, si te parece mal, yo me vuelvo. ¿Qué respuesta es esa? El ángel está diciendo, tu camino, el camino que has emprendido, lo que estás haciendo es perverso delante de mí. Bueno, es verdad que no me di cuenta, si te parece mal me vuelvo, porque a mí no me parece mal, porque yo tengo un deseo, yo tengo una intención, yo tengo un propósito. ¿Y qué le dice el ángel? El ángel se desaparece. El relato sigue, usted puede leer en el capítulo 23 de Números. Dice que por 3 veces llega Balaam al rey y por 3 veces intenta maldecir al pueblo de Dios. Dice que prepara sacrificios y sube a un monte y del siguiente y del monte y por 3 ocasiones parece que no puede. Cuando él va a decir la maldición, porque él está esperando a ver si Dios me permite maldecirlo, a ver si Dios no se mete. Cuando él empieza a hablar, lo que lanza al pueblo es bendición, porque el pueblo de Dios es bendito. ¿Lo entiende? Qué bueno si entenderíamos nosotros que cuando podamos hablar mal de alguien que quizás está haciendo las cosas mal, cambiáramos la actitud y decíamos, no, Dios está en proceso esta persona. Es mi hermano en la fe, Dios ha derramado su sangre sobre él, está en proceso. ¿Cómo lo ayudo? Porque a mí me han ayudado y yo estoy siendo ayudado. ¿Cómo lo ayuda a que avance en Cristo? A que su propósito se dé. Esto es lo que tenemos que pensar siempre. Y ahí estaba.
Ahí está. Y dice que en 2 ocasiones no puede maldecir al pueblo, todo lo contrario, lo bendice y lanza profecías sobre él. Y yo digo, ¿cómo se puede ser a veces tan tosudo en la vida? Porque a veces pensamos que el tosudo es el otro. Porque Balaam pensaba que quizás él podía salirse por la tangente. Números 24, 1 a 9. Dice, cuando vio Balaam, el profeta, que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, evidentemente lo era, no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Es decir, que la primera vez él subió diciendo, a ver si Jehová no se mete y me deja bendecir al pueblo, porque este rey me quiere dar buena plata, me quiere recompensar, me voy a hacer de oro. Y la segunda vez todavía iba con esa intención de maldecir al pueblo, pero no pudo. Entonces la tercera vez ya dice, ya es que no hay que hacer nada cuando uno va a luchar contra Dios. Porque ¿quién va a ganar? Somos tercos cuando intentamos hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, porque somos tercos, porque solo nos contaminamos y nos fastidiamos a nosotros mismos. Y no solo a nosotros mismos, sino a nuestros hogares, nuestra familia y aquel plan que Dios tiene con nosotros. Entonces, cuando dice que Balaam ya no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Verso 2, dice, y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus. Yo me imagino la vista que tuvo que tener de aquella visión, con todas las tiendas acampadas, casi 2 millones de personas en tiendas de campaña. Él alzó sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, un campamento ordenado, había una limpieza enorme, a pesar de 2 millones de personas, cómo estaban ellos disciplinados, que llevaban 40 años disciplinados, cómo tenían sus aseos a las afueras del campamento, cómo tenían sus caminos por donde circulaban, cómo cada tribu estaba... Eso era todo algo milagroso, el caminar de ese campamento. Entonces él vio aquellas tiendas, alzó sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y dice que el Espíritu de Dios vino sobre él, o sea que encima es tomado por el Espíritu de Dios. Dice, entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y el varón de los ojos abiertos, ahora estaba viendo como no veía antes. Verso 4, dijo el que oyó los dichos de Dios, porque ya había escuchado la voz de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos, él dijo, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Y esto se puede decir hoy de la iglesia, cuán hermosas son tus tiendas, cuán importante es tu lugar de intimidad, esa tienda que tú levantas delante de Dios, ese lugar secreto. Qué maravillosas tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos, dice el verso 6, están extendidos, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas, de sus manos destilarán agua, y su descendencia será en muchas aguas, enaltecerá su rey más que Agad, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, como lo sacó nosotros de las tinieblas. Tiene fuerzas como de búfalo, devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y los traspasará con su saeta. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Y quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Está hablando de un movimiento espiritual. Está anticipando el profeta las grandes victorias que iba a tener el pueblo en la tierra de Canaán. Por eso está diciendo, ay, devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos, acabará con la maldad de esta tierra, luchará, se opondrá a toda oposición para que el reino de los cielos permanezca. ¿Usted está entendiendo lo que está diciendo Dios a la iglesia hoy? ¿Y a su vida? Y por eso dice, despertará. ¿Quién lo despertará? El Espíritu Santo. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. La palabra de Dios es clara. Mire, es tan clara que cada vez que usted maldice a su hermano, le va a ir mal. Y pero yo nunca le he dicho maldito seas. No se refiere a decir maldito seas. Se refiere a hablar mal de alguien. Decir mal es maldecir. ¿Lo está entendiendo? La iglesia no puede decir mal del que tiene al lado. Decir mal de lo que está haciendo mal, algo que Dios está haciendo algo en su vida. Maldito el que te maldijere. Cada vez que te habla mal de alguien, esa maldad, ese maldecir, viene a su vida y frena el propósito de Dios. Por eso hay gente que no avanza.
Y Señor, entonces cuánto, pero me desprecias al otro, pero hablas mal del otro, pero hablas mal de esto, pero hablas mal de la economía, pero hablas mal de la seguridad social, pero hablas mal del no sé qué, pero hablas mal del vecino, pero hablas mal y quieres que te vaya bien. ¿Cómo te va a ir? ¿Por qué? Porque es un principio de la palabra. Bendito el que te bendice, más bien bendice. Señor, este hermano me lo está haciendo mal, me cuesta, pero haz algo en su vida, que él pueda ser un hombre de propósito, que pueda ser una mujer de bendición. Mi compañero de trabajo, mira cómo me hace la vida imposible. Ayúdalo, Señor, porque él te necesita a ti, como yo te necesito, como yo te he encontrado, que él pueda conocerte. ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Cómo puedo bendecirlo? Yo quiero hablar bien, porque yo quiero que con ese ímpetu que tiene, con ese carácter, si fuera instruido por tu Espíritu Santo, sería un hombre de Dios, sería un evangelista, sería un poderoso. Cambia la oración. Cambie el pensamiento, cámbielo para bendecir, porque si usted bendice, diga que está a tu lado, serás bendición y serás bendecido. La palabra de nuestra boca, sea sabio con lo que dice su boca. El enemigo, el rey de Balac, presenta la maldad, el diablo, las fuerzas de tinieblas que operan en esta tierra, en Tenerife, en las Islas Canarias, que va a tratar de usar aún tu vida, las palabras de tu boca y tus pensamientos para frenar el propósito de Dios sobre ti. Solo puede hacerlo de esa manera. La verdad es que nadie puede romper lo que Dios quiere hacer contigo cuando tú permaneces en la gracia y en la voluntad de Dios, sin tratar de salirte con la tuya. Nadie puede hacerlo. Por eso el enemigo también sabe hacia dónde vamos. Y no tiene poder ni potestad para vencernos, pero va a luchar, va a presentarnos batalla. Te está presentando batalla en tu hogar, en tu familia, con tus hijos. Te está presentando batalla en tu vida laboral, en tu vida de estudiante. Te está presentando batalla y muchas veces no somos conscientes. Y creemos que las cosas son todo físicas o emocionales, sin entender que verdaderamente en los hijos de Dios todo a su alrededor es espiritual. Y nuestras palabras son espirituales. Y Balaam se dio cuenta que era imposible vencer al pueblo de Dios. Pero sabe, no solamente con esa, sino antes de irse para recibir parte de la recompensa, le da la clave al rey de Moab. Le dice, mire, solo tienes una forma de vencer a este pueblo. Solo hay una forma de vencer a la iglesia. Que ellos desobedezcan a su Dios. Si ellos desobedecen a su Dios, cortan el propósito. Si tú te filtras dentro y cambias la actitud de tu corazón, rompe la misión de Dios para tu vida. Le está diciendo Moab que logres infiltrarte en el pueblo, que su corazón ame otras cosas por encima del amor a su Dios. Si tú consigues esto, ellos están perdidos. Aconseja a los moabitas que seduzcan a los israelitas para que desobedezcan a Dios. Y les dice, envíen mujeres, las mujeres más hermosas que haya en la región de Moab, mándelas hacia Israel, que se enamoren de esas mujeres, que sean deslumbrantes, que sean mujeres de porte, que sean mujeres atractivas, que sean mujeres que cuando ellas las vean digan, ay, y que vayan sumisas, y que digan, ay, queremos a su Dios, y queremos a esto, ay. Cuando entren, que emparenten con ella, que se casen con ella, aunque tengan hijos con ella, y entonces estarán perdidos. No hay otra manera. Le dice el profeta Balaam al rey de Moab. Ay, bendito. Mire, yo se lo pongo en castellano actual. Es imposible que el enemigo pueda derrotarte. Pero si consigues que dudes de Dios, que critiques su iglesia, o que el rencor, la falta de perdón, la dejadez, la hipocresía, el amor por el mundo, por los placeres del mundo, estén en tu corazón, es imposible que puedas alcanzar el maravilloso propósito de Dios para tu vida. Solamente tú puedes impedirlo, porque del cielo está certificado que la iglesia es más que vencedora, que el que está a tu lado es más que vencedor en Cristo. Diga, soy más que vencedor en Cristo, en sujeción a Cristo, en obediencia a Cristo, en el señorío de Cristo. Cuando yo hago las cosas fuera de ese señorío, ya estoy perdido. Porque la batalla es espiritual, estamos perdidos sin Cristo. Balaam nos enseña
justo antes de la toma de Jericó, de la conquista, acerca de las consecuencias de la desobediencia y del peligro de usar los dones espirituales con fines egoístas. No debemos permitir que el amor por las cosas materiales o las personas que nos ofrece el mundo nos aleje del obedecer a Dios. Balaam, aunque al principio se negó a maldecir a Israel y no lo hizo, lo bendijo, finalmente conspiró con los enemigos de Israel para que el pueblo cayera en pecado, y así sucedió perfectamente. Mire, ¿cuántos conocen la muerte de Balaam? ¿Saben cómo murió Balaam? Después de que dejó al rey de Balac, se fue con los madianitas, que era otra tribu de la región, y cuando Israel fue, como Dios le había dicho, vaya, acaba con los madianitas, allí estaba Balaam. Fue muerto por la espada de uno de los hijos de Israel. El profeta de Dios fue muerto por el pueblo de Dios. Es más, si usted lee la palabra de Dios, la historia de Balaam aparece en diferentes versículos de la Biblia. Segunda de Pedro, Apocalipsis, Judas hacen referencia a este profeta, porque llegó a recibir el Espíritu de Dios, llegó a escuchar la voz de Dios, pero siempre su corazón estuvo deseando otras cosas que no tenían nada que ver con Dios. La historia de Balaam nos tiene que servir para ilustrar la idea de que no se puede desafiar la voluntad de Dios y salir bendecido. No se puede. Creemos que nos va a ir mejor, no te va a ir bien. Puede que por unos meses te vaya mejor, no te va a ir bien. Lo vemos en la palabra de Dios. Vemos cómo Dios puede usar cualquier medio para hablar a sus hijos. Habló a Balaam por medio de un asna. La pregunta es, ¿cómo te está hablando a ti? A lo mejor todos los días se te rompe el coche y no te estás dando cuenta que Dios te está hablando. Entonces tendrás que preguntarle si me estás hablando. Su soberanía, el poder de Dios sobre todas las cosas. Finalmente vemos que las acciones pueden traer consecuencias y de hecho traen consecuencias. Esta historia nos recuerda que debemos seguir fielmente a Dios y darle prioridad a su voluntad por encima de mis propias ambiciones personales y mis deseos personales, que todos los tenemos. Y por último, mientras me acompaña la pastora, creo que los errores de este hombre nos tienen que invitar a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y que nos recuerdan que siempre tenemos que tener esa guía del Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, por encima de cualquiera de nuestros beneficios personales. Hay una pregunta que nos reta en este día, y es si estamos realmente dispuestos a poner a Dios antes que nuestros propios deseos y ambiciones. ¿Estamos realmente dispuestos a hacerlo?